Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos los que vieron el video completo de la semana pasada en el que hicimos un análisis macroeconómico súper largo. Fue 90 minutos prácticamente de análisis, pero no vamos a repetir evidentemente todo lo que se habló en dicho video, pero sí los felicito muchísimo, ya que pues bueno, fue un video largo, pero también muy importante o muy profundo en cuanto a la situación macroeconómica que estamos viviendo en los mercados. Vamos a hacer un análisis hoy más breve, no vamos a estar tanto tiempo en este video, sí quédense hasta el final, chicos, y recuerden darle pulgar arriba también. Hay chicos que no están suscritos al canal, denle clic a suscribirse y activan la campanita para que les pueda salir el video. Muchas veces nuestros videos como que no se notifican o no les llega a los chicos a tiempo. Así que recuerden suscribirse. Bueno, dicho esto, arranquemos de una vez con todo el análisis. Hoy hay muchas cosas importantes. Como habíamos explicado en nuestro Telegram, que es completamente gratis, que nos pueden seguir, para esta semana, lo que era el día de lunes, el día lunes y el martes, es decir, el día de hoy, el momento de hacer este video, eran días completamente tranquilos. Es más, de hecho que el lunes y martes prácticamente no había ningún tipo de noticia importante o noticia relevante. Y es a partir de este miércoles que tenemos los primeros informes importantes para el mercado. En este caso tenemos para el miércoles a las 8:30 de la mañana el índice de precio al productor, que es evidentemente una métrica importante con relación a la inflación. Y por supuesto tenemos el jueves el reporte de inflación general a las 8:30 de la mañana, que sí es un dato sumamente importante, ya que nos va a permitir saber qué tanto margen de trabajo tiene la Fed para apoyar al empleo. Sabemos que la Fed tiene dos mandatos fundamentales. El primero es lograr bajar la inflación y mantenerla en el objetivo del 2%. Y segundo, lograr que el empleo, el mercado laboral, pueda estar lo más sólido posible y evitar a toda costa aumentos por parte del desempleo, es decir, de personas que no encuentren trabajo. Ese es el doble mandato de la Reserva Federal y pues bueno, sabemos ya que el dato de empleo se ha debilitado mucho, de hecho que el día de hoy hubo una nueva data al respecto. La inflación nos dirá qué tanto puede Powell y qué tanto podrá hacer la Fed para estimular así el empleo, y los mercados financieros van a estarse moviendo en torno a eso. De hecho que para este miércoles tendremos el primer dato y para el jueves el de inflación general. De hecho que síganos en Telegram porque aquí apenas salen los datos, inmediatamente lo vamos a compartir. Literalmente saliendo el dato y con todas las cosas importantes, vamos inmediatamente a compartirlo con ustedes. Ahora, el día de hoy tuvimos una revisión en el empleo y en esta revisión de la data de empleo se ha determinado que se han perdido 911 mil puestos de trabajo, es decir, se han producido 911 mil puestos de trabajo menos que hace un año. Por lo tanto, el mercado laboral está más débil, más débil, más débil. Las bolsas todavía no han, bueno, el SP 500 no ha reflejado esa debilidad. Digamos que el SP 500 todavía está en este momento tomándolo por el lado positivo, por el lado de los recortes. Vamos a ir viendo cómo reacciona todo con la data de inflación y por supuesto con la conferencia de la Fed la próxima semana. Pero lo que sí es importante tomar en cuenta es que cuando el mercado laboral se debilita, eso suele ser peligroso a mediano y largo plazo, ¿ok? Obviamente a corto plazo hay mucha volatilidad. De hecho, que hoy hay un evento de Apple. eh, Al parecer creo que es el Apple 17 el que va a salir. Apple es una de las acciones más pesadas de la bolsa, por lo tanto, según cómo se mueva Apple, también influye al corto plazo. Pero si hablamos del mediano plazo, de cosas importantes,
más allá, vamos a ver algunos puntos que hay que entender. Señores y señoras, el mercado laboral, si vemos la tasa de employment rate en porcentaje, está empezando a debilitarse a ciertos niveles que, pues bueno, pueden ocasionar problemas. Y eso es un tema que hay que irlo viendo. Si Powell, yo considero que, bueno, si Powell logra tener unas medidas muy fuertes de estímulo de empleo, pues puede en este caso permitir que los mercados no tengan problemas. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente. Si ustedes revisan las épocas en las que el SP 500 ha tenido movimientos correctivos, bajistas, como le quieran llamar, han sido siempre en los momentos en los cuales el nivel de empleo se ve perjudicado o digamos que se ve dañado o afectado, lo cual evidentemente es lógico, ¿no? Que ocurra. ¿Por qué les comento esto? Porque en todos estos niveles del pasado, aún así se hicieron recortes de tasas. No es que no se hayan hecho recortes de tasas. En todos estos periodos previos, es decir, el gráfico azul que ven ustedes en pantalla, digamos que para que este gráfico quede claro, esta línea azul que ustedes ven es el porcentaje de adultos con empleo en los Estados Unidos. La línea blanca es el SP 500. Y noten que en los momentos en los que han habido importantes caídas en el empleo, también han habido importantes movimientos correctivos. En este caso, en el 2000 fue la burbuja de los .com, en el 2000, entre 2007 y 2009 la crisis subprime, el pedazo de la pandemia, obviamente, porque fue un caso, una excepción, por decirlo así, y la zona actual. La zona actual en la que estamos nuevamente viendo una aceleración en la caída del empleo. Pero noten ustedes también que en estos mismos periodos también hubieron recortes de tasas, también los subieron, ¿ok? Es decir, no es que en aquel entonces la Fed se hizo de oídos sordos, la Fed sí recortó las tasas de interés, pero aún recortando las tasas de interés el mercado cayó. ¿Por qué el mercado cayó? Porque hay que entender una máxima que ha sido la teoría de toda la vida, y es que si los recortes son preventivos, es decir, el empleo, el empleo está bien y la inflación baja y por lo tanto se recortan tasas, eso genera normalmente movimientos alcistas como en la década de los noventas. Ahora bien, si los recortes, si los recortes son paliativos, es decir, ya para atender una crisis de empleo, lo cual significa que el empleo ya está mal, ¿ok? Ya estamos en una crisis de empleo. Pues bueno, eso es para la Fed algo negativo, ¿ok? Es algo negativo, aún si recorta tasas, aún si recortan las tasas. Obviamente, pues es súper necesario que recorten las tasas, si no el empleo va peor. Pero entiendan ustedes que esto es como normalmente funciona. O sea, cuando hay recortes y el empleo está bien, las bolsas deberían subir más. Pero si el empleo está mal, pues bueno, esto generalmente trae un efecto problemático para las bolsas. ¿Ok? Ahora, si vemos el nivel de empleo, pues obviamente con la revisión de hoy a la baja está todavía peor el empleo, lo cual es todavía más, digamos, preocupante, ¿no? Es por decirlo así, más preocupante. De hecho que si nos vamos, por ejemplo, al gráfico de generación de empleo directamente, vámonos para acá. Eh, si nos vamos aquí directamente, vamos a poner, eh, vamos a poner aquí de una vez mira, se me olvidó el ticker, aquí lo tengo. Si pone, aquí está, el non-farm.
Bien, United States Non-Farm. Ahora sí, si nos vamos aquí de una vez a este nivel, estamos aquí sobre los 22.000 puestos de trabajo. Bien, piensen ustedes lo siguiente, señores y señoras. Estamos prácticamente en la franja inferior, ¿ok? Sobre este nivel de creación de empleo, que es literalmente el soporte previo a lo que fue la crisis del 2008, la crisis subprime, 2007-2008. Y prácticamente es el mismo nivel en el cual estalló la burbuja de las .com. O sea, ya el empleo a día de hoy está al borde del nivel de crisis. O sea, al borde de cuando los recortes de tasas de interés serían negativos o serían, digamos, bajistas para el mercado. Que eso es ahí donde expliqué en las gráficas anteriores por qué los recortes paliativos eran bajistas. Eso lo pueden ver en el video que hicimos el viernes, etcétera, etcétera. Como en el 2007 se recortaron las tasas de interés, pero como el desempleo explotó, igual hubo un desenlace bajista. Como en el 2020 el desempleo explotó, hubo un desenlace bajista. Como en el año 2000 el desempleo explotó, hubo también un desenlace bajista para los mercados. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Bueno, si nos vamos a otros índices, eh, para antes de ir al S&P 500 y a Bitcoin, van a notar ustedes que hay múltiples índices que están mostrando fuerte debilidad. El RSP, por ejemplo, que es el S&P 500 equiponderado, básicamente que tiene todos los activos bajo un mismo peso. Noten ustedes que tiene una debilidad importante, tiene un rechazo a esta zona de máximos y el día de hoy está en rojo. Si vemos también el HIG, que es los bonos basura, los bonos corporativos de alto rendimiento también están teniendo un importante retroceso. Y si vemos índices que también van muy relacionados a la salud de la economía directamente, como el Dow Jones de transportes, noten ustedes que tiene importantes, digamos, rechazos a estas zonas. Ni siquiera pudo llegar a la zona de máximos previa a la caída de los aranceles y al mismo tiempo el Nasdaq de transportes también se encuentra con debilidad. Son índices que ni siquiera se recuperaron de la caída de los aranceles. Esto lo digo porque con el S&P 500, que ahorita lo vamos a ver, como es un índice tan viciado por las siete magníficas y sobre todo también por los traders del Zero DTE, ¿ok? Los traders de expiración diaria, estos índices van más acorde a reflejar lo que realmente está ocurriendo detrás de los mercados. Ahora, el S&P 500 generalmente, tarde o temprano, termina también siguiendo la correlación que estos índices, digamos que van mostrando. Por ejemplo, yo uso mucho el Nasdaq de transportes, me gusta mucho para encontrar, digamos que divergencias alcistas o divergencias bajistas también, ¿ok? Por ejemplo, hablando, digamos, de divergencias con este índice, lo cual hallo infinitamente más útil que, digamos que indicadores, es mucho más útil un índice como estos. Noten ustedes que, por ejemplo, el S&P 500 ha venido subiendo en las últimas semanas, ha venido subiendo en las últimas semanas y este índice no lo ha acompañado, lo cual es una fuerte divergencia bajista, una fuerte debilidad. En el pasado esto también ha sido útil. Vean que a inicios de año el S&P 500 hizo máximos relativamente más altos y este índice hizo claros, muy claros máximos menores, lo cual también era una fuerte divergencia bajista y sabemos las correcciones que después vinieron. No digo que sean malos los indicadores, simplemente digo que este índice es mucho más sólido en cuanto a comparación
digamos, de posibles divergencias alcistas o bajistas en cuanto al SP500 y al desprendimiento temporal que tiene el SP500 muchas veces con la economía y con el resto del mercado. Eh, Otro ejemplo pudo haber sido en el techo del 2022, cuando se formó este máximo creciente en el SP500 y tuvimos en efecto un máximo decreciente en este índice, el DJT, pero es el Dow Jones Transportation, ¿ok? El índice Dow Jones de transportes. Y también tuvimos una fuerte divergencia bajista. O incluso, por ejemplo, la famosa del COVID. La famosa del COVID, esto digo, es famosa del COVID porque en realidad fue esta divergencia la que, digamos que en aquel entonces, obviamente, pues hace 5 años, ¿no? Obviamente, pues uno cada vez tiene más experiencia, gracias a Dios, pero en aquel entonces este índice fue, digamos, lo que me terminó de convencer que las cosas con el COVID se podían poner feas, entre otras cosas, ¿no? Entre otros aspectos de nuestro análisis, etcétera, de nuestras estrategias, entre otros aspectos de nuestras estrategias, fue la divergencia bajista con el Dow Jones de transportes, lo que, digamos, a mí personalmente en aquel entonces me puso, digamos que en alerta máxima. Ahora, ¿puede la historia esta vez ser diferente y el SP500 subir sin importar nada? Pues bueno, como todo en la vida, ¿no? Eh, yo sí pienso que como mínimo hay que tener precaución con estos escenarios. Puede hacer que el SP500, a pesar del dato de empleo, a pesar de todas estas cosas, a pesar de las divergencias bajistas con el Dow Jones, a pesar de todo, ignore todo y siga subiendo en máxima euforia. Bueno, sí, puede ser que sí, supongo que uno se adapta. Ahora, en este momento no estoy sosteniendo posiciones bajistas ni nada por el estilo. Entonces, digamos que puedo ver gratis, no estoy pagando por ver los mercados. Lo vemos gratis, es decir, podemos esperar tranquilos sin ningún tipo de perjuicio. Pero ese tipo de argumentos macroeconómicos y gráficos sí nos hacen tener precaución y desconfiar hasta cierto punto de cómo se harán las cosas ahora con Powell la próxima semana y eventualmente con la inflación. De hecho que el día de hoy han habido otras cosas interesantes que están pasando. Han habido cosas interesantes durante estos días que vamos a comentar al respecto. Y es, por ejemplo, vamos a ver, el rendimiento de los bonos ha tenido una caída histórica. Finalmente ha logrado caer al nivel de soporte desde el 2022. Hoy no termina de romper a la baja y me parece muy extraño que no termine de romper a la baja si el dato de empleo terminó de salir peor de lo que se espera. Vamos a ver cómo sale la inflación, porque eso también va a tener un efecto, especialmente si la inflación saliera alta. Veremos cómo se comporta el mercado, ¿no? Debería ser un problema. Ahora que la Fed recorte tasas de interés, TLT también debería explotar. TLT es el ETF que recopila los bonos a largo plazo. Eso debería tener movimientos alcistas. Y ahora, finalmente, yéndonos al SP500, yo les digo una cosa. Si ustedes ignoran todo lo que les comenté, todo lo que les comenté de que el empleo está debilitándose, el desempleo está aumentando, el RSP está débil, hay divergencia bajista con relación al Dow Jones de transportes. O sea, ignoran todo lo que les comenté y ven el gráfico del SP500. Está teniendo la misma, al menos por ahora, formación gráfica que en el pasado terminó generando movimientos correctivos y bajistas. ¿Ok? Eh, Vean ustedes que en enero de este año, febrero de este año, fue la misma situación. El SP500 no caía, no caía, nada que retrocedía, nada, todo se compraba hasta que eventualmente tuvo una ruptura a la baja. Personalmente, considero gráficamente que el soporte que el SP500 debe proteger son los 6.355. Digamos que para poder
anunciar que en efecto estamos a las puertas de una corrección y para poder considerar que los mercados están a punto de iniciar una fase de retroceso, de caídas, de corrección, se deben romper los 6.350. ¿Ok? Ahora, ¿esta formación gráfica en teoría es bajista? Sí, sí, en teoría es bajista. Si juntamos la data y toda la situación macroeconómica, es cierto que las tasas de interés por sí mismo abaratan el costo del dinero. Pero cuando el desempleo está aumentando y cuando el mercado laboral se está debilitando, eso debería provocar caídas. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Ahora, es cierto también que el SP 500 se niega a caer. Literalmente se niega a caer. Ahora, por eso es que yo en estos momentos lo que tengo que hacer es esperar y muchos de ustedes, si así lo desean, también esperar. Bueno, por ahí se puede buscar una que otra cosa y ahorita vamos a hablar de eso. Pero toca esperar y toca esperar y toca esperar. ¿Esta es una formación gráfica bajista? Pues sí la es, sí la es. Vean que es exactamente idéntica a una formación gráfica que tuvimos en enero de este año y en muchos otros momentos previos también. En muchos, muchos otros momentos previos también. De hecho que en todos estos otros momentos previos, también se sentía que el SP 500 no caía y no caía y no había forma de caer hasta que eventualmente corrigió. Ahora, nosotros no es que busquemos activamente o querramos activamente que el mercado caiga. Simplemente tratamos o intentamos hacer lo que siempre hacemos: analizar los escenarios de mercado, detectar oportunidades, detectar riesgos y hacer un plan de trabajo. La realidad es que gráficamente el SP 500 está en medio de una formación que presuntamente es bajista y en una situación macroeconómica que puede también traer problemas. Por eso es que tenemos una postura defensiva, conservadora en este caso. No es que es algo que queramos a priori. Todos estos meses alcistas, fuimos muy alcistas, operamos de todo, desde Bitcoin, altcoins, acciones, criptostocks, todo. Es sobre estas zonas, por las circunstancias gráficas y macroeconómicas, que decidimos tener cuidado. Pero digamos que, como todo en la vida, hasta que pierda los 6.350, digamos que habrá que tener paciencia con el mercado. Especialmente porque, piensen ustedes una cosa, en este momento hay mucho trader, mucho trader, sobre todo particular, que está metiéndose muy duro en la bolsa. Es decir, estamos en un periodo en el que muchos de los hedge funds están en short y la mayoría retails están en long. Que eso también coincide con periodos correctivos, dicho sea de paso. Pero en este momento hay mucho especulador a corto plazo, es decir, especulador que tradea con contratos de opciones que vencen el mismo día de hoy y mañana con el que vencen el mismo día de hoy y mañana con el que vencen el mismo día de hoy. Entonces eso lo que jala generalmente es que el mercado suba junto antes del cierre o básicamente apenas el mercado tiene el más mínimo atisbo de retroceso, se meten como locos a comprar. Y eso es hasta cierto punto señal gráfica de euforia, sí, sí lo es. Y eso generalmente se ve antes de giros bajistas, sí, generalmente sí. Ahora, si nos vamos al gráfico, por ejemplo, de una hora, pues noten ustedes que cuanto pequeño retroceso hay, se sale corriendo a comprar. Entonces, digamos que la mayoría de traders retail no permiten que la bolsa tenga un retroceso, puesto que a la mínima salen inmediatamente a comprar. ¿Cuándo ocurrió eso, señores y señoras? Eso ocurrió efectivamente a inicios de este año. ¿Cuál fue el detonante para que dichos esquemas de euforia por parte de la gente terminara y el mercado en efecto tuviese un retroceso? El detonante fue el anuncio de Trump con relación a los aranceles. En estos momentos tenemos las condiciones macroeconómicas o gráficas para un retroceso, sí,
Pasa que se ocupa un driver lo suficientemente fuerte para que pueda abrirle la puerta a un retroceso, ya que hasta que no se rompan los soportes claves, el mercado puede seguir subiendo. Por eso está la famosa frase de Keynes: el mercado puede estar irracional por más tiempo del que puedes estar solvente. Es decir, por eso no vamos a estar en- operando en contra del mercado hasta que como mínimo se rompan importantes soportes a la baja, ya que mientras eso no ocurra, vean que el mercado compra cada retroceso que haya. Ahora, eso no significa que se deban ignorar todos los factores de riesgo y de peligro en los mercados. No significa eso. Tal vez también el VIX lo tienen reprimido totalmente. Cualquier intento de rebote al VIX lo venden inmediatamente. La realidad es que es curioso. El VIX, bueno, el día de hoy está en verde el VIX, tiene un poquito de verde. Esta es una estacionalidad generalmente positiva para el VIX. Vamos a ver cómo le va en los próximos días con relación a todo esto. También quiero agregar, pasamos directo a ver el tema de Bitcoin. En cuanto a Bitcoin, sí quiero comentar una cosa. Sigo con mi postura clara, como se las habíamos demostrado en otros videos. Sigo con mi postura clara en la que Bitcoin ha tenido un rechazo muy claro en el gráfico semanal. Ha tenido un rechazo muy claro en el gráfico semanal, doble rechazo en estas dos zonas. Y para anular dicho rechazo en el gráfico semanal, tiene que haber una ruptura de vela alcista por encima, miren, de 120.000 idealmente, como mínimo de 117 en el semanal. Como mínimo tiene que haber una ruptura alcista de esa zona. Si Bitcoin sigue dentro de este rango de lateralización, así como está ahorita, generalmente suele traer más caídas. Igual, a Bitcoin sí del todo no lo vamos a operar a la baja. Solamente cuando, si esto hace finalmente suelo y se va al alza hacia 130, 140, 150, es ahí donde lo operaríamos al alza. Pero en estos momentos no se puede operar al alza Bitcoin. Vean que Bitcoin viene, toca 113, se cae a 109. Toca 112, se cae a 111, se cae a 110, está muy lateral. El problema de que Bitcoin esté lateral es que en el pasado estas lateralizaciones han traído mayores caídas en Bitcoin. ¿Esta información la usaríamos para entrar en short? No, 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 ni mucho menos. No la usaríamos para entrar en short. ¿Para qué usaríamos esta información? Pues simplemente para saber que por ahora con Bitcoin hay que tener cuidado. Con Bitcoin por ahora hay que ir despacio. Para eso es que se usa esta información. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre que han habido rechazos en Bitcoin sobre estas zonas, como doble rechazo y formación de rango lateral, en lo que ha terminado esto ha sido en mayores caídas. De hecho, que eso lo compartimos ayer en el Telegram y estuvimos explicando esto. Por eso les dije, hoy Bitcoin está teniendo un bonito rebote. Eso fue el día de ayer. Hoy lo tuvo también. Y las altcoins, sí, tuvieron algo de rebotes también. El problema es que odio los rangos que nacen de las correcciones porque en muchas ocasiones previas terminan en mayores correcciones o en más correcciones. Para que Bitcoin de verdad tenga un rebote, tiene que romper con contundencia el rango entre 108.000 y 114.000 dólares. ¿Ok? Y de hecho que les compartí este gráfico. Este gráfico es muy claro. Vean el esquema de Bitcoin. Hace un rechazo a la zona, especialmente doble rechazo de máximos, tiene una corrección, luego trabaja un rango, se mantiene en un rango y después del rango más correcciones. Ven qué interesante. Y eso lo hizo en 2021, doble rechazo, corrección, rango más corrección. Eso lo hizo en enero de este año. Doble rechazo, corrección, rango más corrección. Y eso lo está haciendo ahora. Doble rechazo, corrección, rango y lo que faltaría sería más
corrección. Ven qué interesante. Ese es el punto y por eso hay que tener cuidado con Bitcoin porque esto puede implicar más corrección. Vean que este mismo rango, ven con rebotes y rechazos y rebotes y rechazos y rebotes y rechazos, derivaron en mayores correcciones para Bitcoin. Y si estacionalmente Bitcoin llega a corregir entre un 20, un 25, un 30%, 20%, por ejemplo, podrían ser los 100.000, 25% podrían ser los 92.000 y 30% podrían ser hasta incluso 85.000, $86.000, incluso $87.000, por darles un ejemplo. Esto lo digo porque estos rechazos suelen tener un desenlace negativo. Estos dobles rechazos a corto plazo, ya después Bitcoin se recupera, como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida, pero como mínimo hay que tener cierto cuidado. Y el otro punto, digamos que hay que tomar en cuenta con todo esto, es lo sospechoso que está MicroStrategy. Es muy sospechoso lo que está MicroStrategy y esto sí es preocupante. Sobre todo si al final la bolsa termina cayendo. Que todavía con la bolsa hay que esperar porque bueno, los especuladores a la mínima que el mercado retrocede lo compran. Vamos a ver al final cómo le va. Si al final todo sube, buscamos acciones, que siempre hay acciones buenas. De hecho, ahora estaba buscando algunas acciones y hay un par de acciones que están interesantes. Es más, a los que te quedan ahorita hasta el final del video, se las comparto. Algunas, no todas, evidentemente. Pero, por ejemplo, piensa en esto, qué interesante. Y es lo siguiente, vean qué interesante esto. MicroStrategy en el 2021 hizo un movimiento parabólico y ese fue su máximo histórico, antes de que Bitcoin llegara al primer máximo de ese ciclo. MicroStrategy en noviembre de este año hizo su movimiento parabólico y ese ha sido el máximo de este ciclo. Y lo hizo antes de que Bitcoin llegara a los 110.000 de este ciclo. Luego, MicroStrategy tuvo importantes caídas. En aquel entonces Bitcoin tuvo importantes caídas. MicroStrategy aquí empezó a tener importantes caídas y Bitcoin también empezó a tener importantes caídas. Luego, Bitcoin hizo un máximo más alto con doble rechazo. Ahora viene Bitcoin y también hizo un máximo rechazo, perdón, un máximo más alto con doble rechazo. Y ahí MicroStrategy hizo un máximo decreciente. Y aquí MicroStrategy también hizo un máximo decreciente. Y después de eso se vino corrección en Bitcoin con rango lateral. Y ahora tenemos corrección en Bitcoin con rango lateral. Y a eso súmele que a partir de ahí MicroStrategy siguió en completa caída y vean que ahorita MicroStrategy está en completa caída. Al final, ese terminó siendo ya un ciclo bajista para MicroStrategy y ya aquí empezó el ciclo bajista para Bitcoin y ese fue su máximo histórico. Si eso, todas estas casualidades, vamos a llamarles así, si todas estas casualidades se repiten, significaría que los $124.000 habrían sido el máximo para Bitcoin y estaríamos en la etapa inicial o temprana de un ciclo bajista. O sea, estaríamos actualmente ya en un mercado bajista de Bitcoin. Pasa que obviamente al inicio de los mercados bajistas nadie cree que está en mercado bajista porque esa es la idea, si no todo el mundo vendería de golpe. La idea es darle ilusión a que puede seguir subiendo, a que puede seguir subiendo. Ahora, yo esto, digamos que no lo voy a concluir todavía, pero sí, digamos que lo llamo una curiosidad muy curiosa, vamos a decirlo así, para tal vez no, saben, poner a la gente triste o tal. Vamos a decir que todas estas similitudes gráficas, ¿ok? Digamos que concluirían o nos harían pensar que los 124.000 fueron el techo de Bitcoin, el techo de Bitcoin para este ciclo. Pero digamos que no nos apresuremos, digamos que haremos algo. Vamos a asumir que esto es pura coincidencia, pura coincidencia y pura casualidad. Vamos a decir que esto no tiene nada importante.
vamos a asumir que esto es pura casualidad. Ok, entonces por ahora vamos a dejar que Bitcoin esté tranquilo, vamos a darle oportunidad a Bitcoin a que suba, a que haga lo que tenga que hacer y vamos a dejarlo quieto, que no tenga problemas, ¿ok? O sea, no nos vamos a meternos con Bitcoin, a ser groseros con Bitcoin. Vamos a decir que es pura y santa casualidad, pura coincidencia, nada más, ¿ok? Porque es que aquí la historia no está rimando. Aquí se estaría viendo exactamente igual. O sea, exactamente igual. Es ridículamente igual. O sea, ya esto sería la rima más similar de una a la otra que ha visto la humanidad. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo como una casualidad. Pónganme en los comentarios si ustedes piensan que esto es casualidad, coincidencia, el destino, sí o no. Pónganmelo en los comentarios. Y por último, pues bueno, igualmente hay algunas distopias, algunas dicotomías aquí interesantes. Porque bueno, como el SP500 todavía no termina de caer, igual hay acciones que suben. El día de hoy Coinbase está subiendo un 4%, increíble, porque el mismo Bitcoin está rojo en el día. Pasa que Coinbase está dentro de este rango lateral. Pues bueno, obviamente, si Bitcoin cae y el SP500 cae, Coinbase tendría que caer. No puedo negar que no me da un poquito de FOMO. No puedo negar que no me da un poquito de FOMO. Me gusta estas velas verdes en acciones. Me gustan mucho. Vamos a hacer una cosa, chicos. O sea, esto con los mercados es una cosa súper interesante. El otro día mi esposa me estaba diciendo, Daniel, me dijiste que no iba a llover y llovió. ¿Qué pasó ahí? Y yo le dije a mi esposa, es que, ¿qué hago? Me meto a revisar ¿cómo se llama? El clima, ¿no? Me meto aquí en el celular a revisar el clima. ¿Saben? Todo esto, la cosa está del clima y dice que no va a llover. O sea, y si al final viene y llueve, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Al final viene y llueve. Bueno, perfecto. Puede ser que al final termine lloviendo, aunque el meteorólogo diga que no iba a llover. ¿Cuántas veces ustedes revisan su teléfono para ver el clima y dice, no, hoy no va a llover, no ten- voy tranquilo a hacer mis actividades y termina lloviendo? ¿Vale? Yo personalmente, si ustedes me preguntan mi opinión, para terminar con este video y mostrarles algo, mi opinión, si yo analizo, digamos, la situación macro en el cual el empleo se debilita, en el cual la inflación no termina de caer, la inflación no termina de caer, y en el cual veremos si Powell estimula la economía o la deja caer. Vean que Powell ha sido complicado. Y al mismo tiempo, recuerden que aún estimulando la economía, recuerden que recortes de tasas de interés con empleo débil ha traído retrocesos en los mercados. Si yo analizo todo eso y analizo la divergencia bajista, la dicotomía, la bifurcación que hay entre el SP500 y el RSP, el DJT o el TRAN, entre esos índices que expliqué al inicio del video, y al mismo tiempo veo el gráfico del SP500 con formaciones teóricamente bajistas, pues yo concluyo que los mercados pueden traer un retroceso. Y al mismo tiempo analizo Bitcoin, que está en un rango que generalmente trae más retrocesos y que tiene también una divergencia bajista con MicroStrategy. Es que, ¿qué quieren que les diga, chicos? La verdad es que, pues esto me indicaría que la probabilidad de que los mercados a plazo de semanas es que tengan un retroceso.
No que la vela de 5 minutos suba, porque es que hay gente que de verdad tiene los tiempos mal calculados con nuestro análisis. No es que ustedes ven este video y a los 5 minutos Bitcoin subió a 115.000 y ya. O sea, entiéndanme que yo estoy haciendo un video para semanas de análisis. O sea, todo un macro análisis, no de que sube 1.000 o baja 1.000, sino de que si puede romper ya efectivamente a nuevos máximos o si se viene una corrección mucho mayor, ¿ok? A plazos más grandes. Pues yo pienso todo esto y a mí lo que me da el cerebro es retroceso. O sea, yo analizo todo esto y lo que me da el cerebro es retroceso. Retroceso, no puedo explicarlo de otra forma. O sea, no puede mi mente ver todos esos argumentos y no ver otra cosa que no sea retroceso. O sea, es ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por el otro lado tenemos, evidentemente, eh, los mercados todavía no terminan de romper a la baja. Digamos que el SP 500 todavía no termina de romper a la baja, que conste que en enero y febrero del año pasado le tomó un par de semanas, pero terminó cayendo. Bitcoin eh, sigue intentando subir, supongo. Los retail están comprando cualquier caída al Zero DTE call. O sea, básicamente están comprando calls de vencimiento diario en cualquier pequeña caída para especular. Entonces, pues bueno, digamos que el mercado se resiste. Entonces, digamos que puede subir todo, ignorando todo. Pues digamos que mi cerebro dice que no, que el mercado no debería subir con todo, ignorándolo todo. Solamente que si pasa, pues me tengo que adaptar, no sé, a la nueva realidad, supongo. Supongo que ahora la nueva realidad es que al mercado y a nadie le importa absolutamente nada y simplemente le tiramos las fichas al casino, supongo, ¿no? Considero. Eh, si eso pasara, pues ¿qué es lo que hago? Pues me busco un par de acciones y un par de cosas para trabajar y ya. Obviamente no me siento muy cómodo en trabajar un mercado que no le hace sentido a mi cerebro, no le hace sentido a la inteligencia, que ustedes mismos lo pueden ver. Yo les he expuesto los argumentos hoy, hice un video de hora y media exponiendo los argumentos. Pero bueno, digamos que si algo así pasara, no sé, opero una Coinbase, qué sé yo, me esperaría que Coinbase rompa este rango al alza, supongo, y tal vez por ahí. O sea, por ahí hay acciones que se podrían hacer algo. Está muy alcista. Eh, Palantir sigue siendo tal vez de las mejores acciones que existen sobre la faz de la Tierra. Es una de las mejores acciones que existen sobre la faz de la Tierra. Por ahí IBM está rebotando mucho. Por ahí DoorDash quisiera rebotar algo también. Es una buena acción. Entonces, pues nada, digamos que si el mercado dice, no, no me importa el empleo, no me importa la recesión, no me importa nada, casino 100%, esto es un casino, pues sí, le tiramos las fichas a estas, a ver, le tiramos las fichas a estas bichas y ya está. Eso sí, el día que se acabe el casino, esto va a ser un desastre. El día que ya el mercado abra los ojos y se dé cuenta que estamos a punto de entrar a una fase de recorte de tasas de interés con un empleo en debilidad, ese día se va a quemar todo. O sea, el mercado va a tener importantes caídas. Pero bueno, mientras tanto, ir con paciencia. Ahora, personalmente considero, eso sí, no voy a mover nada, no voy a metérmele a esto hasta que rompa los soportes clave como mínimo o hasta que pase los datos de inflación y los datos de la Fed. Porque les quiero recordar una última cosa, sobre todo con la Fed.
este velón del 18 de diciembre, esto fue una conferencia de la Fed, fue una conferencia de Powell. Por lo tanto, no vaya a ser que todos estos días el mercado esté engolosinado con no caer y el día de la conferencia de Powell, venga Powell y anuncie que estamos en recesión. Y de Powell el anuncio de recesión y ahí sí que estaría interesante. O tal vez no diría la palabra recesión, ¿saben? Y para no meterse en problemas con Trump, pero que diga algo como el mercado laboral está en serio peligro, en seria debilidad, vamos a tener que hacer este recorte de tasas porque el empleo no aguanta más. Algo así sería problemático. Bien, chicos, muchos éxitos y mientras tanto, las altcoins, como siempre, suben un día para bajar el otro, suben un día para bajar el otro. Solana es de las mejorcitas y al final está lateral. Estos 214 de hoy son los 214 de hace un par de días en agosto y son los 214 y bueno, 209 de mediados de agosto. O sea, tampoco es que se ha ido a $300. Genera Hashgraph. Ayer subió un poco, hoy retrocedió, no ha hecho nada. No es que no ha hecho nada. Ethereum, hasta ahí le ha llegado la gasolina. Vean Ethereum. No era que Ethereum se iba a volar a 5.000, 6.000. Mira, ahí está plano. Ethereum está plano, no ha hecho nada. GRT, esto es una shitcoin de mala muerte, eso ni se toma en cuenta. Ripple también intentó unos rebotes. Mira, tocó los $3, se regresó. Igual está plano. Tampoco es que, uy, Pompeo en Ripple vale $5. No, Ripple está planísimo, planísimo. Si ven Chainlink también está plano. Total 2 está plano. O sea, todo el mundo está varado a esperar a ver qué pasa con todo esto. La macro es bajista. Los índices como el TRAN, el Dow Jones de Transportes, el RSP son bajistas, pero el Bitcoin ahorita está en un rango que generalmente no le va muy bien en ese rango, pero el SP 500 se sigue manteniendo ahí, medio sosteniéndolo todo. Así que a tener paciencia, tengan cuidado, vayan poco a poco, muchos éxitos y gracias chicos, nos vemos pronto. Pulgar arriba y díganme quién llegó hasta el final. Vamos con todo y muchos éxitos. Gracias.